El 7 de marzo de 2021, Jasmine Kaur, de 21 años, debía llegar a su lugar de trabajo como de costumbre. Pero eso no sucedió. Con una frecuencia envidiable, faltar al trabajo no era algo que ella hubiera hecho. Desesperada, la familia de la niña llamó a la policía. Lamentablemente, lo peor había sucedido y el estado en el que se encontraba esta joven provocaría revueltas incluso entre los expertos a los que les costaba creer que alguien pudiera ser tan cruel. Jasmine nació en la India. Al crecer con un hermano y una hermana, entró en una familia amorosa, descrita desde temprana edad como alguien a quien le encantaba ayudar a las personas. Jasmine construyó una relación amorosa con sus padres y hermanos. Sin embargo, muy pronto viviría un evento traumático. Durante su adolescencia, la niña tuvo que atravesar la muerte de su padre, lo que la hizo madurar aún más rápido, preocupándose por el futuro de su madre. Dijo que sería su obligación cuidar de la mujer, ya que su padre ya no estaba presente en la familia. Jasmine era una niña soñadora que quería viajar por el mundo ayudando a la gente. Naturalmente, mostró interés por el campo de la enfermería. Nada más graduarse, le pidió a su madre que le permitiera viajar a Australia, donde comenzaría su carrera académica enfocada en enfermería. Una profesión noble y complicada que también le permitiría a Jasmine cuidar de su madre cuando llegara el momento. La madre se resistió a aceptar, pero finalmente permitió que su hija se mudara a Australia con una condición. Tenía que vivir con uno de sus tíos que ya estaba establecido en el país. Feliz y aceptando las condiciones, Jasmine pasó gran parte de su tiempo estudiando libros y artículos. Este esfuerzo dio sus frutos y le ofrecieron una plaza en una universidad del sur de Australia. Al poco tiempo de ingresar a la universidad, Jasmine consiguió un trabajo en Southern Cross Care, una institución enfocada en acoger y monitorear a personas mayores, tanto locales como residenciales, aplicando actividades recreativas y ayudando con medicamentos y otras necesidades. La niña parecía estar pasando el mejor momento de su vida. Realmente, apasionarte por tu profesión y ayudar a tu propia madre en el futuro sería un beneficio adicional. Los pacientes y el personal describieron a la niña como responsable, digna de confianza y muy educada. Hasta ese momento, no había faltado ni llegado tarde ni un solo día, y eso se aplicaba tanto al trabajo como a la universidad. Australia es sede de universidades de renombre y debido a esto, muchos inmigrantes se sienten atraídos por la formación académica. Fue en la universidad donde Jasmine conoció a un chico que llamó su atención, un joven sonriente y apuesto que estaba dispuesto a destruir su vida. Tarijot Singh nació en India. Su padre trabajaba parte del tiempo en la granja y parte en una fábrica. Mientras su madre era ama de casa, el niño siempre tuvo talento en la escuela, logrando las mejores calificaciones en su escuela, logrando las máximas calificaciones. Se crearon muchas expectativas sobre su futuro. Sin problemas de conducta y con fácil comunicación, Tarijot parecía un niño normal con un futuro brillante. No existen registros de bullying o eventos traumáticos que sufrió durante su adolescencia. Al parecer, creció en un ambiente sano y alejado de la agresión. Inclinado por el campo de la informática, Tarijot buscó un lugar donde el sistema educativo pudiera incrementar sus habilidades. Y el lugar elegido fue Australia, más concretamente la Universidad del Sur de Australia. El joven consiguió trabajo y llegó al país en 2016,
consiguiendo un trabajo temporal como cuidador de personas mayores. Más tarde ese mismo año, conocería a una chica que acababa de mudarse allí. Una chica hermosa y trabajadora que parecía interesada en él. Tan pronto como lo vio, las coincidencias entre los dos fueron demasiadas como para ignorarlas. Ambos venían del mismo país, habían llegado recientemente y trabajaban cuidando personas. Para este último punto, sin embargo, es importante recordar que ella lo hizo por un deseo legítimo de ayudar, mientras que él lo hizo por necesidad, punto del que quizás Jasmine Kaur se dio cuenta demasiado tarde. Los dos empezaron a hablar y pronto se enamoraron. Esa unión parecía sana, pero las cosas empezaron a cambiar con el tiempo, y a esta altura hay dos versiones, una de cada familia. Según los padres de Tariq Shot, los miembros de la familia de Jasmine estaban en contra de la relación y querían que la niña terminara la relación. En esta versión, la madre de Jasmine habría encontrado un mejor pretendiente para ella, que ya se encontraba en una situación financiera superior. Esto habría provocado que ambos entraran en depresión, llegando al punto en que la joven intentó quitarse la vida, e incluso en esta versión, Tariq Shot habría sido el encargado de detener a la niña y salvarle la vida. Jasmine Kaur estuvo en constante contacto con su familia, y para ellos la historia sería bien diferente. La relación que comenzó bien pareció revelar con el tiempo quién era realmente Tariq Shot. Empezó a controlar a la joven, diciéndole dónde podía ir y con quién. Todos los mensajes de Jasmine pasaron por su novio, que necesitaba saber dónde estaba. Descrito como obsesivo y posesivo, Tariq Shot sofocó esa relación hasta que Jasmine ya no pudo soportarla más. Cansada, el 4 de enero de 2021, Jasmine puso fin a esa relación tóxica. Son versiones muy diferentes de un mismo momento, y pensar que la familia de Tariq Shot podría estar mintiendo para encubrir a su hijo lo hace todo aún más terrible. Culpar a la familia de Jasmine del fin de esa relación, utilizar la depresión mientras convierte a su propio hijo en un héroe, no solo es cobarde, sino también extraño. En cualquier caso, quizás esto explique mejor las actitudes de Tariq Shot. La relación entre ambos terminó entre propuestas de matrimonio del chico y nuevos intentos de control. Sin aceptar que Jasmine ya no sería suya, se obsesionó con la chica, siguiéndola tanto en la vida real como en Internet. También conocido como acoso, Tariq Shot revisaba con frecuencia las redes sociales de su exnovia y la seguía por la calle cada vez que tenía la oportunidad. Como sabía dónde vivía, trabajaba y estudiaba la joven, el acceso no fue un problema. A través de mensajes, Tariq Shot intentó manipular a Jasmine en todos los sentidos. Desde amenazas de muerte hasta decir que se quitaría la vida, su carrera y sus planes quedaron a un lado. Solo le importaba una cosa: poder tener y controlar cada paso de su exnovia. Posesivo. Y caminando en la zona gris de la ley, Tariq Shot coqueteó con la idea de involucrarse en actividades delictivas. Entre innumerables llamadas de diferentes números y mensajes increíblemente largos, Jasmine decidió ir a la comisaría y presentó los mensajes y llamadas explicando su caso a la policía. En su testimonio, dio una versión de su exnovio muy similar a la que presentará su familia en el futuro. Queriendo seguir su propia vida y atrapada en ese lugar debido a la universidad, Jasmine estaba desesperada. Con esta información en mano,
La policía se puso en contacto con Tariq Jot y en febrero de 2021 le advirtieron oficialmente que debía detener la persecución. Con este susto, tanto para Jasmine como para la policía, esperaba que el chico hubiera entendido el mensaje, dejándola en paz. Pero lamentablemente, la obsesión de Tariq Jot ya había llegado a un punto sin retorno. Si Jasmine no fuera suya, no sería de nadie más. Era el 6 de marzo de 2021, cuando Tariq Jot fue a una ferretería. Ubicado en Adelaide, llegó al Bunnings Warehouse muy cómodo y sin mostrar signos de ansiedad o nerviosismo. Llegó al lugar y llenó el formulario de declaración de COVID-19. Le pide direcciones a un empleado, agrega sus artículos a un carrito y procede al pago. Entre los artículos se encontraban un galón de gasolina, cinta adhesiva resistente, un par de guantes, mangos de plástico y una pala. Este conjunto de elementos un tanto sospechosos ya se ha visto en muchos otros casos. Posteriormente, Tariq Jot fue captado por una cámara de seguridad en una gasolinera cargando combustible a su vehículo. Ese mismo día se subió al auto de un colega y cambió la tarjeta SIM de los teléfonos, al parecer sin su consentimiento. Aproximadamente a las 10 de la noche, Tariq Jot fue al lugar de trabajo de Jasmine y esperó hasta que ella saliera del edificio. A la fecha de grabación de este video, aún no ha explicado en detalle lo sucedido. Por el momento, solo disponemos de teorías sugeridas por expertos. En algún momento del camino entre el trabajo y su casa, Jasmine fue secuestrada, atada de pies y brazos, silenciada con una mordaza, con los ojos vendados y Tariq Jot arrojada al interior del vehículo. Fue un viaje de 5 horas que recorrió más de 400 kilómetros. Es imposible imaginar la desesperación que sufrió aquella mujer, completamente dominada por alguien que ya la había amenazado de muerte. El auto solo se detuvo al llegar a un lugar aislado, aumentando aún más el nivel de pánico de la niña. Luego, la sacaron del vehículo, le hicieron cortes superficiales en el cuello y la colocaron en una tumba poco profunda. «Aún viva», gritó y suplicó, mientras le arrojaban grandes trozos de tierra sobre el cuerpo. Jasmine fue enterrada viva y falleció poco después. Los peritos lograron encontrar rastros de tierra por todo su sistema respiratorio, confirmando aquel terrible acto. Mientras su víctima respiraba tierra hasta morir, Tariq Jot regresó a su vehículo y huyó. Incluso se detuvo en el camino para tirar algunos de los artículos de Jasmine a la basura antes de regresar a casa. Entre los objetos encontrados se encontraban el distintivo de la empresa, un par de gafas y un par de zapatos. Todos pertenecían a la víctima. Incluso considerando solo el tiempo de viaje, el asesino tuvo alrededor de 5 horas para desistir de ese bárbaro crimen. Pero no lo hizo. Esto, además de la compra de materiales y todos los mensajes, indican planificación, lo que dificulta significativamente su defensa y también hace inviable una acusación de locura. Llevado por su enfermiza obsesión, Tariq Jot quitó la vida a su exnovia porque no podía soportar la ruptura. Para él, verla muerta era mejor que verla feliz. En su opinión, controlar a Jasmine era más importante que cualquier otra cosa, y esa compensación se vería afectada al día siguiente cuando Jasmine Kaur no se presentara a trabajar. El personal llamó a la casa de su tío donde vivía, ya que faltar al trabajo no parecía algo que ella haría. Además, sin tener noticias, la tía de Jasmine llamó a la policía, quien inició la investigación.
Como ya existía una declaración de la víctima que derivó en una advertencia para el sospechoso, los agentes ya sabían por dónde empezar. Tariq Jot fue localizado y llevado a la comisaría para ser interrogado. Inicialmente, afirmó que estaba en casa esa noche y que no sabía dónde estaba Yasmín. Sin embargo, su versión cambió al día siguiente cuando la policía tuvo acceso a las cámaras que mostraban al sospechoso comprando esos artículos en el mercado. Ahora, Tariq Jot ha admitido haber conocido a Yasmín ese día. En su nueva versión, la niña se habría quitado la vida justo delante de él. Y tal vez para respaldar esta historia, hizo esos recortes. En una situación tan grave como esta, el comportamiento esperado es que se llame a la policía o al rescate de inmediato. Tariq Jot, por otro lado, pensó que sería mejor conducir durante 5 horas y enterrar el cuerpo de Yasmín. Ya era una persona de interés, incluso antes de cambiar su versión, y con esta nueva versión, las cosas empeoraron aún más para él. Tariq Jot llevó a la policía al lugar donde había enterrado a Yasmín y recuperaron el cuerpo. Los cortes encontrados en la víctima eran muy leves, y los agentes creen que los hizo intencionadamente para que ella no muriera a causa de esas heridas, lo que hace que este crimen sea aún más cruel, al parecer intercambiando futuro por perversidad. Tariq Jot volvió a cambiar su versión, diciendo que ambos pretendían quitarse la vida juntos, pero en el último momento desistió. Lo difícil sería explicar a los agentes cómo Yasmín se habría quitado la vida, ya que su cuerpo fue enterrado con las manos atadas a la espalda, con los ojos vendados y amordazadas. Mientras Tariq Jot intentaba encontrar una manera de justificar lo imposible, su teléfono fue recogido y llevado a expertos. Entre los muchos mensajes enviados a Yasmín, algunos ya estaban escritos pero no fueron enviados. Entre ellas, algunas frases extrañas como «Tu mala suerte es que yo sigo vivo y espera y verás». Con la cantidad de tierra encontrada en el sistema respiratorio de Yasmín, además de que sus extremidades estaban atadas, apoyar la acusación de que se había quitado la vida era absurdo. En el informe policial, los peritos afirmaron que la joven estaba consciente y entendía lo que pasaba detrás de ella. Un sentimiento que difícilmente puede replicarse en el asesino. En cuanto a la tarjeta SIM que Tariq Jot intercambió con su amigo, el objetivo era dificultar su seguimiento mientras posiblemente intentaba escapar. Sin interés en escuchar otra versión, la policía transfirió a Tariq Jot de persona de interés a acusado oficialmente. El sospechoso pronto confesó haber quitado la vida a Yasmín, pero el criminal se negó a entrar en detalles. Su defensa intentó reducir la pena apoyándose en un crimen pasional, expresión utilizada para referirse a un delito que se comete motivado por la emoción. Sin embargo, por todos los puntos que apuntaban a algo planeado, la defensa no tuvo éxito. El 5 de julio de 2020, Tariq Jot fue declarado culpable de secuestro, asesinato, ocultación de un cadáver y obstrucción de la justicia. Fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 23 años de prisión antes de ser elegible para la libertad condicional, en caso de que alguna vez alcanzara esa libertad. Lo más probable es que Tariq Jot sea deportado y enviado de regreso a su país. Yasmín era una joven cariñosa que tenía toda la vida por delante. Trabajaba haciendo lo que amaba, que era ayudar a la gente.
centrada en estar lista para cuando su madre la necesitara. Sus sueños y planes fueron desafortunadamente arrebatados por un hombre posesivo que desperdició su propia vida para enterrar a su exnovia. Ahora será él quien será controlado y monitoreado durante al menos 24 horas durante los próximos años. Hoy, a sus 25 años, Tariq Yot permanece encarcelado en una prisión australiana mientras cumple cadena perpetua.